a Nueva York. Allí está Ronen Suar. Lógicamente, la detención de Nicolás Maduro pone el tema en foco a nivel mundial. Está Rolando también para contarnos lo que sucede cerca de Venezuela. Sabemos las condiciones en las que están trabajando los periodistas allí. Empiezo con Ronen para conocer qué sucede en Estados Unidos ante la detención de Maduro y el transcurrir de los días. Ronen, buen día. ¿Cómo estás, Edu, Rolando, todo el equipo? Sí, la verdad que fue por lo menos 3 días, ya se cumplen en el día de hoy, de detención. En principio, con mucha tranquilidad, escribiendo durante casi todo el día. Recordemos que esta es una prisión que tiene muy estrictos. Este es el lugar exactamente donde está Nicolás Maduro, en este caso detenido. Es un lugar que tiene muchas condiciones que hay que cumplir. Él las está cumpliendo, tiene que ver con los horarios, con las comidas, parte de lo que tiene que ver básicamente, Edu, con respetar una convivencia. Por supuesto que él no se cruza y no tiene ningún contacto con ningún otro interno ni prisionero. Es una cárcel que obviamente pertenece a las fuerzas federales, pero al estar Nicolás Maduro acá, obviamente que se incrementaron. Hace un rato hay patrullajes cada 1 hora, un poquito menos, de personal de la Policía Federal, o sea, sería para nosotros la Policía Federal, en este caso son las fuerzas federales, que transitan, que investigan, que ven todos los autos que están parados aquí. No han cortado, en este caso sí la policía hace un ratito cortó esta arteria, pero en general es una arteria que se puede transitar sin ningún tipo de dificultad. Este lugar es donde habitualmente esperan los familiares, hoy no hay por ahora visitas, y en principio va a tener la visita de esos 2 abogados, pero no mucho más que eso. 24 horas está siendo vigilado, Edu, y no solo, bueno, esta condición que tiene obviamente de una máxima seguridad para el expresidente, el exdictador Nicolás Maduro, sino que también a partir de ahora deberá esperar recién el 17 de marzo, cuando pueda volver a ser movilizado acá, porque lleva mucho recurso y tiempo hacerlo, para volver a la corte, básicamente, ¿no? No te vayas, Ronen, me contás más en instantes acerca de cómo es la vida en ese penal. Rolo, buen día. Quiero que nos digas, a ver, cómo es la vida en Venezuela sin Maduro, porque los reportes que llegan desde allí son preocupantes en torno al miedo de la ciudadanía a ser revisados, a ser inspeccionados en sus teléfonos celulares. ¿Qué tal, Rolando? Claro, pero el que te revisen un teléfono celular no es solamente para un disidente político, un periodista molesto. Lo que ha pasado a partir de algunos días es que la gente que está ahí empiezan a reportar que hay controles de tránsito donde te piden, bueno, la cédula del auto, la cédula personal, pero hay un señor encapuchado con un pañuelo o con una gorra que te dice, venga, venga, el teléfono, ábrame el teléfono. Y te empiezan a mirar el teléfono a ver quién sos, con quién hablas, qué pensás, cuáles son tus posteos en redes sociales. Ese nivel de paranoia es un giro más, es una vuelta de tuerca más en las restricciones, en la paranoia del gobierno sobre los ciudadanos. Venezuela ha pasado de ser desde el sábado, que eran unas ciudades desiertas, después del estupor que provocó el secuestro de Nicolás Maduro, a pasar a ser ciudades militarizadas. De esta manera, militarizadas sobre sus propios ciudadanos, porque hubo un decreto especial que declaró un estado de sitio, pero es más que un estado de sitio. Le llaman estado de conmoción por agresión externa. Y esto permite que todo aquel que sea sospechoso de haber colaborado con el secuestro de Maduro va preso. Que todo aquel que esté de acuerdo con el secuestro de Maduro va preso. Que todo aquel que informe algo que pueda ser considerado incitación al odio va preso. O sea, va preso cualquiera, con procesos judiciales amañados que te pueden llevar hasta 15 años de prisión. Esto es lo que ha pasado. Si alguien pensaba que en la crisis de la dictadura iba a haber algunos gestos de distensión, no están sucediendo. Ahora bien, del otro lado, Donald Trump dice, no, pero cuidado porque Delcy Rodríguez ya está cerrando un centro de tortura que había en el centro de Caracas. Ese centro es el emblemático Helicoide, un shopping fallido que quedó convertido en un centro de detención para presos políticos, donde se calcula que hay 900 presos políticos. Imagínate, la familia de esos presos políticos esperaban que los fueran a liberar. Nada de esto está sucediendo. Trump dice una cosa, Delcy Rodríguez dice otra, pero la realidad en Venezuela es cada vez más represiva. Rolando, es lo que nos interesa en definitiva, ¿no? Para el ciudadano en general y para el opositor en particular, la Venezuela sin Maduro no tiene condiciones de una vida mucho mejor. Es decir, todo lo contrario. No, se parece cada vez más a lo peor de lo que fue el régimen cubano.
Fíjate que de Cuba pasan los años y no se sabe casi nada. Se filtran algunas cositas que se pueden conseguir y sobre todo las puede filtrar la prensa gráfica, pero no hay informes de televisión, no hay canales de televisión que te muestren lo que pasa en Cuba. Hay algunas grabaciones de teléfono que trascienden, tal vez por redes sociales o la mandan a un amigo. Bueno, ese sistema de control social que Cuba pudo aplicar porque es una isla pequeña, bueno, el régimen de Maduro lo está queriendo aplicar en un país grande como es Venezuela. No solo Maduro tenía a los custodios cubanos que terminaron todos muertos en el operativo, sino que han ido tomando ese sistema de control sobre el periodismo y sobre la ciudadanía, lo están importando, lo están copiando de Cuba. Claro, el problema es que lo que está diciendo Trump es totalmente lo contrario. Entonces, por eso es que no se comprende. Trump, hay que acordarse que dijo, bueno, yo tengo lista el segundo ataque si no colaboran con nosotros. Lo único que ha pasado en materia de colaboración hasta hoy es que el petróleo, porque en definitiva esto es un ataque por petróleo, y después te cuento qué pasó con la acusación del cartel de los soles, el ataque por petróleo quedó en evidencia que era por petróleo, no por Maduro, no por el cartel de los soles. Y lo único que sucedió es que el petróleo que Chevron, empresa americana, estaba vendiendo a China porque ya no podía mandarlo a los Estados Unidos, ahora empezó a fluir hacia los Estados Unidos. Donald Trump dijo que le va a cobrar a Venezuela el equivalente a 2.300 millones de dólares en petróleo y que ese petróleo lo va a administrar él para el bien de los pueblos. Con valor de mercado una zaraza y demás. que no se entiende demasiado. Claro, pero lo concreto es que el petróleo que iba para China ahora fluye para Venezuela. Y había un petrolero ruso que salió de Venezuela y lo estuvieron persiguiendo los americanos hasta que Rusia presentó una protesta formal y los que lo estaban persiguiendo en mar abierto se apartaron y lo dejaron ir. Ahora, dirán hoy los venezolanos, Rolo, y quiero volver un toque con Ronen Suar, dirán los venezolanos, si interesaba solo el petróleo nos hubieran avisado, ¿no? Porque la situación de hoy no está siendo vista de cerca, ¿no? Por Estados Unidos. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello, porque el poder está intacto, ¿no? El poder que supo construir Nicolás Maduro está intacto en Delcy Rodríguez, en Diosdado Cabello, que hablaba de esta manera y que pide la liberación o que lo van a ir a buscar a Maduro. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. A Nicolás sí lo vamos a regresar. Rolando, explícame lo que significa que Trump le diga queremos que sean colaborativos. No aparentan colaborar demasiado. No, esto es de los creadores de que vengan, que vamos a resistir. Acá tenemos 200.000 milicianos y entraron y en una noche les destruyeron casi todas las instalaciones militares importantes y le secuestraron al presidente. Son bravatas que se dicen en un lugar donde no importa demasiado la palabra. Viste que se dice que en las guerras lo primero que cae es la verdad. Bueno, en ese tipo de episodios que no podemos llamar guerra, sino en todo caso guerra de baja intensidad, lo primero que cae es la verdad y mienten unos y mienten otros y se amenazan con cosas espantosas que después no pueden concretar. Lo único que hay de cierto es que pese a todo lo que Estados Unidos le está pidiendo, lo único en lo que le están cumpliendo es que le van a empezar a mandar petróleo a los Estados Unidos. Esto es lo único que sucedió hasta ahora. Todo lo otro es una expresión de deseos, porque el régimen se ha endurecido todo más. Con una paradoja, fíjate, porque ¿quiénes son los grandes autores del fracaso militar de Venezuela? Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Vladimir Padrino es el ministro de Defensa, el hombre que manejaba todas las Fuerzas Armadas. En cualquier país normal, al tipo que manejaba las Fuerzas Armadas y les entraron con un desfile de helicópteros con 150 aviones, que los sistemas de radares fracasaron. Imagínate que los aviones despegaron desde Puerto Rico, o sea, tuvieron tiempo de saber que se les venían, no sé, 300 aviones encima. Los radares ni se enteraron. Algunos dicen incluso que buena parte de los militares que tenían que estar a cargo del operativo de defensa estaban de vacaciones o estaban de franco. Esto se organizó a propósito, fue una distracción. ¿Quiénes fueron los que le dieron el dato preciso donde estaba Maduro? ¿Fueron los guardias cubanos? ¿Fueron venezolanos?
El fracaso lo tuvieron las Fuerzas Armadas bolivarianas, que les entraron. Ellos que tenían tanta capacidad de resistencia y estaban preparados y se jactaban de que iban a resistir al imperialismo como si fueran Vietnam, no pudieron hacer nada. En cuestión de horas les entraron. Fue un desfile de helicópteros, desfile de drones, les secuestraron al presidente y los responsables de ese fracaso siguen sentados en sus asientos. Enseguida vuelvo, Rolo, y me decís cuál es tu ubicación y qué rango tenés para moverte en esta cobertura que estás haciendo sobre la detención de Maduro y qué es lo que está sucediendo en Venezuela sin poder ingresar. Ronen, ¿es cierto que uno de los presos, famoso por cierto, lo invitó a bailar a Maduro? Se lo invitó a bailar porque es Tekashi 69. Por ahí en Argentina no es tan conocido, no está en este sector que está acá trabajando. Es por justamente la presencia de Nicolás Maduro. O sea, hay, digo, lo que dice Diosdado Cabello y todo, ves ahí la policía, bueno, a los fotógrafos y todo nos saca, podemos estar desde enfrente, pero no podemos estar mucho más cercano. Es la policía militar, la que habitualmente, te decía, casi, bueno, en realidad pasaron solo 20 minutos desde el momento en el cual habían pasado anteriormente, o sea que es una custodia fuerte. Si Diosdado, como decía un poco Rolo, si Diosdado Cabello quiere venir hasta acá, se va a encontrar con estos muchachos para que de alguna manera lo atiendan. Igual Diosdado Cabello tendría que estar acá detenido porque tiene las mismas causas o los mismos delitos que Nicolás Maduro y que Cilia Flores, o sea, no podría llegar hasta acá en persona. Ronen, pero más allá de eso, si quisieran, transitan y investigan. Sí, si, perdón. si quisieran visitarlo a Nicolás Maduro, ¿pueden hacerlo? No, por ahora no tiene, digamos, no tiene una restricción, o sea, prohibición en realidad de recibir visitas, pero todavía no es el momento para hacerlo. Están todavía como en una etapa de, podríamos decirlo, de adaptación al régimen carcelario, y después de ver un poco la seguridad, mantener la seguridad, en principio sí va a tener alguna reunión con sus abogados. Todo, recordemos, acá Edu se hace, y más este tipo de presos, directamente a través de una, digamos, una ventana que tiene, por supuesto, mucha seguridad. No tienen contacto físico con las personas. Eso quiero decir. O sea, no tiene contacto físico, sino solamente que pueda hablar y, por supuesto, tiene la posibilidad en algún momento de pedir algo más de privacidad para con su abogado, a ver si en algún momento lo tiene. Pero por ahora solo el abogado y no tiene o no ha recibido por ahora visitas, ¿no? Bien, ya me respondés si lo que dicen muchos abogados que representan a los detenidos que están allí, que hablan de una cárcel inhumana, inaceptable, con celdas frías y otro tipo de cuestiones, si esto es verdaderamente así o forma parte de la estrategia de defensa de esos detenidos. Rolo, no es que te estoy controlando cuando te digo dame tu ubicación, ¿no? No quiero que piensen que soy un paramilitar que te está... Un tóxico, ¿no? se puso Claro, no soy un tóxico. El Toxi Edu, claro. No. Digo, el rango en el que te podés mover es muy estrecho, digo, para hacer la cobertura y para traer toda la información que nos estás dando. Bueno, como en toda ciudad latinoamericana, en Cúcuta hay lugares, barrios donde es difícil meterse porque te pueden asaltar. Pero ¿por qué estoy acá? Porque toda esta policía que tenemos aquí atrás está preparando el operativo para la manifestación en defensa de Gustavo Petro. Hay que recordar que Gustavo Petro, como parte de las bravuconadas de Donald Trump, dijo que, bueno, poco menos que Petro ponga las barbas en remojo, que en cualquier momento va por él porque lo considera un líder que favorece al narcotráfico y todo eso. Hoy va a haber una manifestación en las principales ciudades colombianas en defensa de Petro. Por supuesto, la principal va a estar en Bogotá, pero va a haber una en Cúcuta, que va a ser aquí. Por eso hay tanto refuerzo de policía y del ejército. Este es el motivo. En cualquier momento ya empieza a juntarse la gente para esta manifestación en defensa del presidente Gustavo Petro, que es un presidente que, por otra parte, de nada indica que se vaya a presentar a la reelección. Esta es la diferencia. Trump dice, bueno, en cualquier momento vamos por Petro en Colombia, pero el propio canciller Marco Rubio dijo, muchachos, Colombia es un país que funciona, por lo menos uno puede tener disidencias ideológicas, pero hay democracia, hay alternancia en el poder, hay candidatos opositores, funciona el Parlamento, no es un régimen ilegítimo como el de Venezuela. Anoche, por ejemplo, estuvimos participando en un operativo del ejército colombiano, porque lo que sí hay, como parte de la tensión entre lo que está pasando en Venezuela, es el temor de que se vengan no tanto los inmigrantes, porque esta ciudad de Cúcuta está acostumbrada a recibir cantidad y cantidad de inmigrantes venezolanos que cruzan de este lado. Algunos cruzan, van y vuelven, y otros cruzan, se quedan, se hacen sellar el pasaporte, y con ese pasaporte sellado ya se pueden ir a terceros países. Lo que hay es el temor de que vendan las bandas de delincuentes. Cúcuta ha aparecido durante otros momentos, cuando hubo éxodos grandes de venezolanos,
que entraron también las bandas de delincuentes. Buena parte del narcomenudeo aquí en los barrios de Cúcuta lo manejan traficantes venezolanos, que vienen mejor armados, son más violentos, porque decidieron venirse del otro lado para manejar el negocio acá. Autos robados, tráfico de drogas, eso manejan muchas pandillas venezolanas. Mirá, me lo contaba una persona que era defensora oficial, ¿no? O sea, que era la que tenía que ir a hablar con ellos para sacarlos después. Entonces, el delito, claro, pero como en cualquier lugar, viene gente desesperada, y entre la gente desesperada también vienen delincuentes que dicen, bueno, del otro lado no puedo robar, de este lado me conviene más robar. Entonces, es una ciudad donde hay este tipo de cosas. Y a eso se agrega algo que nosotros en Argentina nos resulta muy difícil de entender, la presencia de las guerrillas que cruzan de un lado al otro. Esas guerrillas sí son la encarnación del narcoterrorismo, guerrillas que empezaron alguna vez como copiando al Che Guevara, te estoy diciendo en serio, guerrillas que vienen de los años 60, como las FARC, ahora disidentes, o como el Ejército de Liberación Nacional, que empezó un poco más tarde, que eran guerrillas guevaristas. Con el tiempo se fueron reconvirtiendo a guerrillas que, bueno, en lugar de asaltar bancos y hacer actos de justicia popular, se dedican a plantar cocaína, procesar cocaína y vender cocaína. Y tienen la característica, es que como la frontera es selvática, están a uno y otro lado de la frontera. Yo ayer conocí a una persona que había sido secuestrada por el ELN, que me contaba que a ella la llevaron a visitar las plantaciones, que a ella la quisieron adoctrinar para que se sumara al ELN y que esa persona pudo contar y pudo saber todo lo que vio. Y buena parte de la mitología que hay de esas narcoguerrillas es verdad. El gobierno colombiano puso 5.000 efectivos más para que esas narcoguerrillas no tomen pueblos. No se las hace ver, no se ven demasiado en las ciudades. Pueden controlar puntos en barrios marginales, ¿sí? Pueden controlar puentes para el tráfico de cosas, pueden controlar pequeños pueblos, ahí reclutan pibes. Todo eso que se cuenta de las guerrillas selváticas en Colombia, que no hubo en Venezuela, ahora son binacionales. Ajá, bien, están a ambos lados y es interesante lo que planteás. Rolo, Ronen, tenemos información urgente que describe el grado de tensión que hay en torno a la detención de Maduro y a lo que está sucediendo en estos momentos. Atención, Estados Unidos intentó incautar un petrolero venezolano. La información ahora es que acaba de secuestrarlo y se ha anunciado oficialmente. Este petrolero está vinculado a Rusia en el Atlántico. Es el primer buque petrolero incautado por Estados Unidos el 10 de diciembre de 2025. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están confirmando el grado de tensión al incautar este petrolero venezolano. Es tras varios días de persecución y en medio de tensiones diplomáticas. Información que acaba de surgir y que le suma tensión a este panorama que nos cuenta Ronen desde los Estados Unidos, desde la prisión donde está Maduro, y Rolando desde Cúcuta, allí donde estamos a punto de ingresar a territorio venezolano. Una primera impresión sobre esto que acabo de contar, Rolo. Bueno, la versión que dan los rusos es que el pesquero no fue capturado, ¿sí? Sí. Dice que ellos presentaron una queja formal a través del canciller Lavrov y para decir, bueno, ese petróleo es nuestro, ¿sí? Pero es una situación incierta. No sé, la versión de Estados Unidos es otra, pero efectivamente lo que quiere Estados Unidos es que los barcos que salgan con petróleo venezolano vayan a Estados Unidos. Sí. Venezuela ya dijo, bueno, no van más a China, pero también hay que tener en cuenta que ayer se conoció un comunicado muy solidario de parte de Rusia hacia Venezuela por la captura de Nicolás Maduro, y desde Venezuela le contestaron con un comunicado diciendo que Rusia es un país hermano y aliado. Bien, y lo que acabas de decir del petróleo trasladado desde Venezuela hasta Estados Unidos es bajo la misma firma, ¿no? Responsable, que es Chevron, justamente de ejercer todo el control, ¿no?, en ese trayecto. Ronen, desde Estados Unidos, ¿qué nos podés decir acerca de la información urgente?
Bueno, un poco lo que van de, justamente, es muy importante esta información porque, claro, van por eso, ¿no? Esta es la decisión que tiene el gobierno de Donald Trump, ya lo anunció públicamente, lo viene sosteniendo, lo que pide de la nueva presidenta básicamente es que colabore con la entrega del petróleo, que por lo menos 50 millones de barriles tienen que ser para los Estados Unidos. No solo eso, sino que va justamente Donald Trump en lo político, le importa y tiene un interés, pero en lo comercial y lo económico, básicamente con el tema petróleo, Estados Unidos está decidido a ir por todo, avanzar, no dejar nada librado al azar y en este caso concreto tomar acciones reales, en este minuto como ustedes contaban lo del barco, y continuar haciendo este proceso de negociar para ver cómo se llega a una transición, pero en lo comercial cumpliéndolo ya, no esperando absolutamente nada, ni un día, ni un minuto, ni nada. Estados Unidos necesita del petróleo y lo quiere obtener y van por eso, ¿no? Bueno, la incautación de este buque petrolero ruso creo que marca la tensión y el capítulo a capítulo que lo recordabas el otro día, Rolando, cuando nos referíamos por primera vez desde allí, ¿no? Aquí la situación va a ser muy dinámica y esto lo está marcando, ¿no? No solo es dinámica, sino que por ahora es contradictoria, porque Trump está diciendo cosas que no se sabe si son sus expresiones deseos o hay alguna negociación seria en curso. Del otro lado, del lado venezolano, todas las cosas que dice Trump, salvo el envío de buque de petróleo, por ahora no se nota. Bien, era el petróleo, ¿no? Cuando escuchábamos a Donald Trump en conferencia de prensa el mismo sábado referirse en 10 ocasiones al crudo y en pocas al resto de la situación, ¿no? ¿Y te acordás cuando yo te decía, che, ojo, porque no se sabe demasiado del cartel de los soles? No hay relatos de precisiones de avionetas y de barcos y de cosas y de cargamentos que vinculen. Bueno, ayer se conoció un dictamen del Departamento de Justicia que dijo, bueno, estoy leyendo los subtítulos, estoy simplificando, bueno, lo del cartel de los soles no es tan así, el nombre cartel de los soles es una denominación periodística, lo que hay, uno puede decir, es que bueno, que Nicolás Maduro hizo la vista gorda frente al tráfico de cocaína, lo cual puede ser cierto, porque hay cantidades generales en México, en Colombia, en Paraguay, en todos los lugares donde los militares están involucrados, en Bolivia, donde están involucrados en supuestamente la lucha contra el narcotráfico, cantidad de militares que terminan condenados o denunciados porque miraron para otro lado, porque se taparon los ojos o porque cobraron un peaje. Ahora bien, de ahí a decir que había un Estado completo que manejaba el narcotráfico desde Venezuela es una enormidad. Me parece que el Departamento de Justicia empieza a retroceder frente a lo que es una acusación política. Se ve claramente que una cosa es una acusación política, que en definitiva es un relato construido, y otra cosa es una acusación judicial que tiene que tener muchos más elementos probatorios y mucho más contundentes. Se le baja la espectacularidad al cártel de los soles. Ahora, Ronen, se habla de la incautación de este buque como parte de una tropa fantasma, se lo menciona en esos términos. Allí en Estados Unidos, ¿ya se habla del tema? ¿Se habla de una escalada en cuanto a esta dirección que toma el conflicto? Totalmente, sí, una escalada concreta, un poco lo que decía Rolo, ¿no? En esta sintonía desde el anuncio de Donald Trump y lo que vos decías también de cantidad de palabras, solo mencionando lo que tiene que ver con lo comercial y de lo del petróleo, va en esa línea, es obviamente repercusión total. ¿Por qué? Porque claro, más allá de conocer la historia de la comunidad venezolana en los Estados Unidos, la diáspora y todo, lo comercial, lo central, lo que le importa hoy al americano, básicamente tiene que ver con que si tienen o no petróleo y de qué manera esto va a beneficiar o no a los Estados Unidos. En esa línea va un poco la repercusión que tiene a nivel mediático también aquí en los Estados Unidos, que tiene mucha, porque la verdad que la expectativa y la cantidad justamente de lo que tiene que ver con los medios y todo siempre están presentes con esta temática. O sea que estamos yendo a una línea que tiene que ver con lo comercial, ¿no? Estados Unidos hoy tiene lo que quería, que es, bueno, el petróleo de Venezuela, y por eso van. Vuelvo sobre la confirmación de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Guerra, anunciaron hoy la incautación del MV Bella por violaciones a las sanciones estadounidenses. El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado en las últimas horas. Es decir, esta es la confirmación a través de un posteo oficial del gobierno de los Estados Unidos. Roló.
Sí, bueno, hasta hace unas horas Rusia decía que había presentado una queja diplomática. Lo que pasa es que más allá de que haya una idea de legalidad, se parece mucho a la piratería, ¿no? Es decir, bueno, agarrabas algo en alta mar y te parecía que era tuyo y te lo llevabas. Tal vez estaremos frente a un nuevo estilo de piratería amparado en alguna ley que emite un juez. Es raro, es raro. Más cercano a un juego de ajedrez que de fuerzas. Hasta donde se sabía, Putin y Trump habían pactado un cierto grado de no agresión entre ellos, ¿sí? Por eso digo, hay que ver cómo responde Rusia. Bien. Ronen, cuando hablabas de escalada en el conflicto, en lo que se ha generado a partir de la detención de Maduro, cuando Trump dice que hay una segunda parte, un segundo capítulo de lo que fue la detención de Maduro en caso de que no adopten medidas colaborativas quienes hoy están en el gobierno de Venezuela. Digo, ¿ese es tema también allí en Estados Unidos? Claro, claro, y un poco esto que vos señalás, Edu, como información de último momento, creo que también va en esa línea, en presionar permanentemente, además de decirles, nosotros estamos acá, estamos presentes, vamos a continuar con las sanciones comerciales, vamos a continuar con estos incautamientos, pero además tengan en cuenta que podemos ir por ustedes. Ya lo hicimos con Maduro y lo hicimos rápidamente, en muy pocos minutos, y lo logramos, y está acá detenido en la ciudad de New York. Puedo ir por Diosdado Cabello, puedo ir por la presidenta, digo, no tienen reparo, y Estados Unidos cuando toma una decisión, y en este caso ya la tomó Donald Trump, yo creo que se puede venir pronto una segunda oleada. Tampoco es que, digo, esto va a continuar indefinidamente, ni tampoco es que hoy el gobierno de los Estados Unidos es amigo de Diosdado Cabello ni de Delcy, la nueva vicepresidenta, ¿no? Porque consideran y saben que también tienen crímenes y han cometido crímenes muy, pero muy impactantes también para toda la sociedad. O sea que a partir de ahí es la decisión de Estados Unidos. ¿Hacia dónde van? Concretamente a mantener tensas las relaciones para que se cumpla lo que Estados Unidos quiere. Y en función de eso, más allá de que se cumplan o no, va a avanzar en algún momento las detenciones que también consideran importantes, ¿no? Sí. Ya los despido a ambos. Quiero tomar 2 minutitos más con ustedes porque hay otra información urgente y nos lleva a la información que se difunde hace instantes. Atención, otro buque. Estamos hablando del buque Sofía. El posteo da cuenta de una acción realizada antes del amanecer. El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad, casi la misma tónica que el posteo anterior, detuvo sin incidentes a un buque cisterna de la flota oscura autorizado y sin estado. El buque interceptado se llama Sofía, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. Esta es la otra información, casi en la misma línea, otro buque incautado. Es un increyendo, lo veremos con el correr de las horas. Esta es la información de último momento, la vivís aquí en A24. 2 buques hasta el momento incautados, esta es la información que surge desde los Estados Unidos. Rolando Ograña, Ronen Suar, a ambos, gracias por el tiempo, gracias por habernos presentado tanta información desde allí.